Buenos días. En el siguiente video vamos a hablar sobre el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. Escogemos nuestro sistema de coordenadas de tal manera que el eje Z coincida con la dirección del campo eléctrico. En este espacio ingresa una partícula cargada positiva con una velocidad arbitraria v sub 0. Necesitamos determinar la ecuación de movimiento de dicha partícula. Para esto, utilizamos la segunda ley de Newton. En este caso, la única fuerza que actúa sobre la partícula es la fuerza eléctrica. A continuación, despejamos la aceleración y descomponemos la ecuación vectorial en la ecuación de cada uno de los ejes, x, y y z. Integramos la aceleración en el tiempo para obtener la velocidad y dicho proceso nos entrega tres constantes de integración, las mismas que llevan el sentido de la velocidad inicial. Reemplazamos las constantes de integración en la ecuación para la velocidad e integramos nuevamente para obtener la posición respecto al tiempo. Este proceso nos entrega nuevamente tres constantes de integración que en este caso llevan el sentido de la posición inicial de la partícula. Reemplazamos estas constantes en las ecuaciones para la posición respecto al tiempo y finalmente encontramos la ecuación de movimiento de la partícula. Nos damos cuenta que en el eje X y Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, sin aceleración, debido a que el campo eléctrico está dirigido solamente en el eje Z. Por otro lado, en el eje Z observamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado debido a la acción del campo eléctrico. Ahora vamos a presentar estos resultados en una simulación. Asignamos la velocidad inicial de la partícula como 10 metros sobre segundo en el eje Y y en el eje Z, y por el momento vamos a considerar que no existe campo eléctrico. Como podemos observar, el movimiento de la partícula es una línea recta, es decir, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a incrementar el campo eléctrico en el eje Z. Podemos observar claramente que conforme se incrementa el campo eléctrico representado con la flecha naranja, la trayectoria de la partícula se vuelve curvilínea. Esto es porque aparece justamente una aceleración en el eje Z determinada por la intensidad del campo eléctrico. En realidad la curva es parabólica. Conforme disminuimos el campo eléctrico, vemos que la trayectoria de la partícula vuelve a ser rectilínea. Ahora consideramos una partícula negativa y observamos exactamente el mismo resultado. En ausencia de campo eléctrico, la partícula describe un movimiento rectilíneo uniforme, ya que no existe ninguna fuerza que actúe sobre la misma. Pero conforme aumentamos el campo eléctrico, nos damos cuenta que la trayectoria de la partícula se vuelve curvilínea y en este caso se observa perfectamente que es una parábola. Esto ocurre justamente porque la aceleración proporcionada por un campo eléctrico uniforme es constante. Es fácil observar que este movimiento se parece mucho al que describe una partícula que tiene masa en el campo gravitacional terrestre, siempre y cuando consideremos que la aceleración del campo gravitacional sea constante. Para finalizar el video queremos mostrar la influencia de la magnitud de la carga y la masa en la trayectoria de la partícula cargada. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. Una partícula cargada que se mueve en un campo eléctrico constante y uniforme describe un movimiento con aceleración constante en la dirección del campo eléctrico, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mientras tanto, en las otras coordenadas en las que no existe campo eléctrico, se describe un movimiento con velocidad constante, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Bajo ciertas combinaciones, podríamos observar un movimiento parecido al de caída libre en un campo gravitacional o un movimiento parabólico. Muchas gracias por su atención y les invitamos a explorar la simulación que la pueden descargar en el link que se encuentra en la descripción.